boca abierta. Posición del paciente. La posición del paciente va a ser supina o erecta, con los brazos a los costados y la cabeza apoyada en la superficie de la mesa. Se va a alinear el plano medio sagital con el rayo central y la línea media de lo que es la mesa. Se va a colocar la cabeza con la boca abierta, de manera que una línea imaginaria vaya desde el borde inferior de los incisivos superiores hasta la base del cráneo. Y también verificamos que la cabeza y tórax no estén rotados. Y nos aseguramos que la boca esté completamente abierta durante la exposición. Rayo central. Este va a ser perpendicular al receptor de imagen y va a ir dirigido al centro de la boca abierta. La distancia va a ser de 100 centímetros. Colimación. Se va a colimar exactamente en los 4 lados hasta la región a explorar. Y la respiración se va a mantener durante la exposición. Proyección lateral de columna cervical. Posición del paciente. La posición del paciente va a ser erecta lateral, en sedestación o bipedestación, con el hombro contra el portachasis vertical. Se va a alinear el plano medio coronal con el rayo central y la línea media del receptor de imagen. Se va a elevar ligeramente el mentón para que los ángulos de la mandíbula no se lleguen a superponer a la columna. Se le va a pedir al paciente deprimir los hombros o relajarlos, esto para poder visualizar mejor lo que es la séptima cervical. Rayo central. Va a ir perpendicular al receptor de imagen, dirigido en un plano horizontal a nivel de la cuarta cervical, es decir, a nivel del borde superior de lo que es el cartílago tiroides. El chasis centrado con el rayo central. La distancia va a ser de 150 a 180 centímetros y se va a colimar en los 4 lados hasta lo que es la región de interés. La respiración se va a contener en expiración completa. Proyección oblicuo anterior derecha. Posición del paciente. La posición del paciente será erguida en sedestación o bipedestación, con todo el torso y la cabeza girados a 45 grados respecto al receptor de imagen. Colocar los brazos al costado, elevar ligeramente el mentón mirando recto hacia adelante o girar la cabeza ligeramente hacia el receptor de imagen para evitar la superposición de la mandíbula sobre la primera cervical. Rayo central. El rayo central será de 15 a 20 grados en dirección caudal a cervical 4, es decir, al borde superior del cartílago tiroides. La distancia fotorreceptor de imagen será de 150 a 180 centímetros. Colimación. La colimación será lateral hasta los bordes de los tejidos blandos del cuello y bordes de colimación superior e inferior en los bordes del receptor de imagen. Para esta proyección se debe contener la respiración y el chasis a utilizar es 18 por 24. AP de apófisis odontoides o método de Fuchs. Posición del paciente. La posición del paciente va a ser en decúbito dorsal, con el plano medio sagital alineado con el rayo central y la línea media de la mesa. Elevar el mentón lo necesario para llevar la línea mentomeatal entre el mentón y el conducto auditivo externo, casi perpendicular a la mesa. Verificar que la cabeza no esté rotada. Centrar el receptor de imagen con el rayo central proyectado. El rayo central va a ser paralelo a la línea mentomeatal y dirigido al extremo inferior de la mandíbula. Colimación. La colimación será exacta en los 4 lados hasta la región de C1 a C2.
La distancia será de 100 a 110 centímetros y para esta proyección se debe contener la respiración en expiración completa. Proyección AP de columna torácica. Posición del paciente. La posición va a ser en decúbito supino con la columna alineada y centrada en la línea media. Se van a flexionar las caderas y rodillas para poder reducir la curvatura lordótica. Los brazos van a ir a los costados, la cabeza sobre lo que es una almohada delgada, y es esencial verificar que la pelvis y tórax no estén rotados. Rayo central. Va a ser perpendicular al receptor de imagen, va a ir centrado directo a la séptima vértebra torácica, que justamente está debajo de 8 a 10 centímetros de la escotadura yugular. El chasis a utilizar va a ser de 35 por 43 y este va a ir por encima de lo que son los hombros de 3 a 4 centímetros. La distancia va a ser de 100 centímetros. Colimación, se va a colimar en los bordes laterales hasta tener un campo de 10 a 12 centímetros de ancho. Respiración, se va a contener en expiración, esto para poder reducir el volumen de aire en lo que es el tórax y permitir obtener una densidad mucho más uniforme. Proyección lateral de columna torácica. Posición del paciente. Esta va a ser en decúbito lateral, donde la cabeza va a ir apoyada sobre lo que es una almohada. Se van a flexionar las caderas y las rodillas y vamos a colocar un soporte entre estas. Se van a elevar los brazos para formar ángulos rectos con el cuerpo, con los codos flexionados. Se va a alinear el plano medio coronal con el rayo central y la línea media de la mesa. Y verificamos que los hombros y la pelvis no estén rotados. Rayo central. Este va a ser perpendicular al eje longitudinal. Va a ir centrado en la séptima vértebra torácica de 8 a 10 centímetros debajo de la escotadura supraesternal, o de 18 a 21 centímetros debajo de la vértebra prominente. El chasis a utilizar va a ser de 35 por 43. Este va a ir centrado a 5 centímetros por encima del nivel de lo que son los hombros. La distancia va a ser de 100 centímetros. La colimación se va a colimar en los bordes laterales para exponer un campo de 13 a 15 centímetros de ancho con los bordes superior e inferior hasta los márgenes del receptor de imagen. Y la respiración se va a contener en expiración completa. Proyección oblicua posterior derecha de columna torácica. Posición del paciente. El paciente va a estar en posición lateral erecta o en decúbito. Se va a colocar una almohada debajo de la cabeza. Se va a rotar el cuerpo 20 grados con respecto a la posición lateral verdadera. Se va a flexionar lo que son las rodillas, las caderas y también lo que son los brazos. El brazo más cercano a la mesa va a ir hacia arriba y adelante, y el otro brazo va a ir lo más cercano al tubo de rayos, es decir, hacia abajo y atrás. Rayo central. Perpendicular al receptor de imagen, centrado en la séptima vértebra torácica, de 8 a 10 centímetros debajo de la escotadura supraesternal o 5 centímetros debajo del ángulo esternal. El chasis a utilizar va a ser de 35 por 43 y este va a estar centrado a 3 centímetros por encima del nivel de los hombros. La distancia va a ser de 100 a 110 centímetros. Colimación, se va a colimar exactamente en los 4 lados hasta la región de interés.
y la respiración se va a mantener en expiración completa. AP de columna lumbar. Posición del paciente. La posición va a ser en decúbito superior, donde vamos a alinear la columna con la línea central. Vamos a flexionar lo que son caderas y rodillas para poder reducir la curvatura lordótica. Se van a colocar los brazos a los lados del cuerpo o también pueden ir sobre lo que es el tórax. El rayo central va a ir a 2,5 centímetros por encima de lo que es la cresta ilíaca, es decir, en la tercera lumbar. La distancia va a ser de 100 a 110 centímetros. La colimación se va a colimar en los 4 lados con los bordes superior e inferior hasta los bordes cercanos del receptor de imagen. Y la respiración se va a contener en expiración. Lateral de columna lumbar. Para la posición del paciente va a ser en decúbito lateral, donde la cabeza va a ir apoyada sobre lo que es una almohada. Las rodillas van a estar flexionadas y entre las rodillas y tobillos vamos a colocar lo que son soportes. El radio central va a ir a un nivel de 2,5 centímetros por encima de lo que es la cresta ilíaca, es decir, la tercera lumbar. Vamos a utilizar un chasis de 35 por 43. La colimación se va a colimar exactamente en los bordes laterales hasta el área del interés y la respiración va a ser en expiración. Oblicua anterior izquierda de columna lumbar. Posición del paciente. La posición va a ser semiprona, donde vamos a rotar el cuerpo a 45 grados. Esto para colocar la columna vertebral directamente en la línea media de la mesa. Se va a flexionar la rodilla para poder lograr estabilidad y comodidad del paciente. El rayo central va a ir perpendicular al receptor de imagen y va a ir directamente 4 a 5 centímetros por encima de lo que es la cresta ilíaca. La distancia va a ser de 100 a 110 centímetros. Colimación se va a colimar en los 4 lados hasta lo que es la región de interés. La respiración se va a contener en expiración y el chasis a utilizar va a ser de 35 por 43. She told me that I gotta love it, and I just can't let it go.